Tuve la oportunidad de estar en la selva amazónica y muchos amigos y conocidos me preguntaron que cómo fue la experiencia, que qué tanto hice, que cómo llegué hasta allá, que cómo fue todo. Entonces decidí compartir la experiencia por acá y también mostrar un poco de fotos y videos, pues porque a veces uno contándolo no tiene la oportunidad siempre de mostrar. Entonces así fue mi experiencia en el Amazonas colombiano. Lo primero que hay que saber es que a Leticia solo se puede llegar por avión, porque mucha gente me pregunta que si me había ido por carretera, pero pues solamente se puede llegar por avión. Y el viaje dura más o menos 1 hora y 20 minutos desde Bogotá y hay varias aerolíneas que van todos los días. Una vez uno sale de Bogotá, como 20 minutos después, lo único que se ve es árboles y más árboles, alguno que otro río, y el terreno es supremamente plano, lo que es muy raro porque en la mayoría de partes del país en las que he estado siempre hay montañas. Y eso fue lo primero como extraño que noté, es supremamente plano. Entonces es como 1 hora de vuelo sobre selva en la que solo vas a ver árboles. La llegada a Leticia pues se puede apreciar un poquito más de la selva, ya más como de cerca justo antes de aterrizar en el aeropuerto. Y algo súper bueno es que el aeropuerto está como a 5 minutos del centro de la ciudad y es muy fácil llegar y es supremamente barato también, entonces no hay problema en conseguir un taxi. Con un paquete en el que tenía absolutamente todo, entonces una persona me estaba esperando en el aeropuerto y me montaron un taxi y me llevaron directamente a mi hotel. Otra cosa que quiero dejar claro desde el principio es que yo me fui a quedar en un hotel supremamente lindo con todas las comodidades, pero algo que sí tengo muy claro es que la siguiente vez que vuelva no voy a hacer el mismo plan de hotel, sino que quiero buscar algo un poco más como de quedarme en la selva. De todas formas hay muchísimas opciones, hay muchísimos hoteles, unos mejores que otros, y también hay muchísimos hostales. Entonces hay todas las opciones dependiendo de lo que busquen en su viaje. Particularmente era mi primera vez en el Amazonas, entonces yo no sabía mucho y sí busqué un poquito de comodidad. Ya conociendo cómo es todo, next time sí voy a hacerlo en algo más agreste. Leticia es un pueblo completamente desarrollado, con todos los servicios disponibles, o sea que no hay ninguna manera de pasar absolutamente ninguna necesidad mientras uno esté allí. Tiene muchísimas tiendas, tiene restaurantes, cafeterías, y todo es supremamente barato, muy barato. El hotel donde me quedé, súper lindo, las comidas deliciosas, súper cómodo, las habitaciones y los baños súper limpios. Por ahí luego les dejo el dato. Y lo bueno es que como no es una ciudad tan grande, realmente es bastante pequeño, todo queda muy cerca. Incluso la agencia de turismo con la que tenía todos los tours estaba justo al frente del hotel cruzando la calle, así que todo me quedó supremamente fácil. El primer día llegué como a las 11 de la mañana a Leticia, entonces aproveché para descansar un rato, almorzar en el hotel, tomarme algo durante la tarde, y lo primero que hice es, pues, obviamente pregunté mucho antes de viajar, y tipo 4 de la tarde ir al Parque Santander, que es el parque principal del pueblo, porque allí llegan como millones de loritos desde esa hora como hasta las 7:30 de la noche, que fue una de las cosas más impactantes porque yo no sabía dónde cabían tantos pájaros en ese parque. Fue supremamente lindo, además el parque estaba muy bonito. Uno puede caminar por ahí, comprar algo, entrar a la catedral que está justo al frente del parque. Entonces, pues hay como mucho que hacer por allí.
Hay un bar justo en una esquina, entonces también si tienen sed o algo pueden ir a tomarse algo ahí. Lleven agua, es un poquito caliente. Yo pues vivo en una ciudad bastante calurosa, así que para mí no es tanto problema, pero sí lleven agua bastante porque hace calor. Y se pone un poquito húmedo también, entonces sí, es necesario llevar agua. Igual hay muchísimas tiendas por ahí, entonces pueden conseguirla. En el parque también hay muestras de artesanías, hay muestras culturales, etcétera. Entonces también se pueden entretener mientras esperan para la llegada de los loritos. Llega un punto en que son tantos que es bien difícil escuchar cualquier otra cosa que no sean ellos, porque entre el aleteo y cómo cantan y cómo llegan a los árboles, pues es bastante ruidoso, sobre todo tipo 6 de la tarde ya es bastante el ruido que hacen, pero es uno de los espectáculos más bonitos que he visto en toda mi vida. Aquí les dejo un pedacito. Bueno, ahí uno se puede quedar como 1000 horas y realmente no se cansa. Lo primero que se cansa es el cuello porque hay que estar mirando para arriba, porque siempre llegan como en bandadas y en bandadas y luego bajan a toda velocidad a los árboles. Es muy chévere, una super experiencia, la verdad. Mi segundo día tuve el primer tour. Este tour incluía visita a varias comunidades que están cerca a Leticia. Obviamente la única forma de llegar es en bote. Este primer tour era en un bote hecho de una madera que realmente no recuerdo el nombre, pero este tipo de botes son hechos por su capitán y se demoran como 3 o 4 meses en hacerlo. El capitán que nos tocó era un señor que hablaba solamente portugués y un poquitico de español. Nuestro guía sí hablaba full español, pero también hablaba portugués. Y bueno, salimos de Leticia como a las 7:30 de la mañana. Y fuimos a hacer un poquito de avistamiento de delfines cerca a la desembocadura de uno de los ríos que es afluente del Amazonas, que es el río Yavari. Lo que nos explicaba el guía es que normalmente los delfines no están necesariamente en el Amazonas, sino en la mayoría de sus afluentes, así que es más fácil ir a verlos a uno de estos ríos. Y este río fue perfecto porque sí alcanzamos a ver un par de delfines. Los delfines es todo un tema porque hay que tener mucha paciencia. No es como que están saltando alrededor de los botes ni nada. No funciona así. Hay que tener el ojo abierto todo el tiempo y ser muy paciente para poder verlos. Igual los guías y los capitanes de los botes ya pues obviamente saben cómo funciona, así que
van a hacer todo lo posible por ubicar las lanchas en la mejor posición para que uno pueda apreciarlos, y sí es posible verlos. Y además les explican los tipos de delfines que hay, porque no son solo rosados en el Amazonas. Aquí les dejo un pedacito también de unos delfines que alcanzamos a ver. Ay, mira, no, yo. Opa! La primera parada que hicimos fue en una comunidad que se llama Islandia, que queda en Perú. Y lo curioso es que todo está construido como sobre pilones, porque el río crece tanto que podría llevarse las comunidades que viven ahí. Entonces todo está sobre el suelo, pues todo está construido sobre pilares, todas las casas, y el pueblo es completamente peatonal. Así que no hay motos, no hay carros, no hay nada. Todas las tiendas, los colegios, las casas, los hoteles, todo está elevado, y hay senderos peatonales también construidos para que uno pueda acceder a cualquier lado y pues movilizarse a través del pueblo. Es supremamente tranquilo. Ve uno mucha gente, pero realmente es bastante tranquilo y silencioso, porque pues no hay carros, no hay motos, no hay nada. Entonces eso hace que sea muy diferente a lo que uno está acostumbrado ya de entrada. De Islandia nos fuimos al otro lado del río, que ya es en Brasil, se llama Benjamin Constant, que a diferencia de Leticia no es tan grande y es un poco más desorganizado, pero la experiencia fue súper chévere porque nos llevaron como al mercado. Entonces siempre tiene ahí un montón de peces extraños y cosas, y fue bien interesante. Hay muchísimas motos, carros, de todo, hay muchísima gente. Y algo muy interesante de ahí es que la iglesia, o sea, la arquitectura de la iglesia es muy distinta a la que uno está acostumbrado en general en Colombia. La mayoría de iglesias son muy parecidas o tienen casi que el mismo estilo, pero las iglesias en Brasil no. Y esa fue la primera cosa interesante que vi. De Benjamin Constant volvimos al río Amazonas y nos fuimos justo frente a Leticia a una isla, porque el Amazonas tiene islas, porque es un río demasiado grande, a una isla que se llama Santa Rosa, y allí tomamos el almuerzo. Yo no soy muy fan de los pescados y la comida de mar, pero realmente estando allí tiene uno que hacerlo porque hace parte de la experiencia. Y si no lo hubiera hecho, me hubiera perdido de una de las comidas más ricas que he tenido en mi vida, pues que tienen que ver con comida, con pescado.
Fue que probé el pirarucú, súper rico, no tiene ese sabor fuerte a pescado, además la carne era súper suave y un sabor muy suave también, muy rico. Y probé el ceviche más delicioso que me he comido en toda mi vida. Y no me gusta el ceviche y repetí, estaba supremamente rico. Hay que hacer el esfuerzo y probar así, si uno no le gusta, ya está, ya tiene que hacer parte de la experiencia. Así que súper recomendado probar el pirarucú, no se van a arrepentir. Algo que se me olvidó mencionar, justo antes de llegar a Islandia, cuando el río baja, el Javari baja, deja como bancos de arena que se asemejan a playas. Entonces uno puede bajarse, relajarse un rato, tomarse la foto, todo. Es súper interesante. Luego de salir de Santa Rosa nos fuimos pues navegamos un rato por el Amazonas. También pasa, el río también cuando desciende deja bancos de arena muy grandes en una de sus orillas y realmente parece una playa y súper bonito. Entonces pasamos un rato por ahí y llegamos a un punto para el ingreso a una de las reservas a las que tenían los tours, que fue la primera inmersión que hice a la selva, y fue súper chévere. La vegetación es tan densa que a las 3 de la tarde en medio de la selva parecían las 6 de lo oscuro que estaba. Y el guía nos explicó todos los tipos de plantas que habíamos, un poco de historia del caucho. Cosas súper interesantes es que uno no se da cuenta del silencio que hay hasta que todo el mundo se detiene, y que el único ruido que uno está escuchando es el ruido de algunos pájaros y de todo el grupo caminando. Súper recomendado llevar repelente, porque en todo mi viaje fue el único momento en el que tuve que usar repelente. No, en el resto de los días no lo usé para absolutamente nada. Y llevar ropa de color claro y ojalá pantalones largos y camisas largas, porque pues la vegetación puede cortar. Además hay bichos y zancudos y todo, entonces es mejor hacerlo así, y ojalá una gorra también y agua, mucha agua. Aunque igual en todos los tours que tuve durante mi viaje siempre tenía agua disponible en el momento que necesitara, había frutas, snacks, todo estaba incluido pues, para lo que necesitáramos. Ese recorrido por la selva duró más o menos una hora, en el que el guía le explica a uno cuáles son plantas medicinales, qué tipo de árboles estamos viendo, posibles animales que uno pueda encontrar, aunque siempre nos decía que para realmente ver como anacondas y otros tipos de animales había que ir muy adentro de la selva. Con este tour que yo hice había una opción de seguir el camino como unas 3 horas más hasta llegar a una comunidad, pero el resto del grupo sí llegó un punto en que nos regresamos al bote. Una de las cosas que no funcionó muy bien fue que nosotros íbamos a ir a esa comunidad entrando por un río. Mientras una parte del grupo siguió a pie, nosotros volvimos a la barca y entramos por un pequeño río para tratar de llegar a la comunidad, pero el nivel de agua estaba muy bajo y llegó un punto en que el bote no pudo seguir, así que en ese momento tocó emprender el regreso hasta Leticia, lo que fue un poquito decepcionante, pero entonces mi recomendación es que se aseguren de las condiciones como del clima y todo eso para saber si realmente pueden llegar a los lugares que quieren ir. Bueno, y así terminó como todo el día. Ese tour fue desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Importante, a las 5:30 máximo hay que estar de regreso en Leticia, porque cierran el puerto. Esa noche no quise cenar en el hotel porque quise ir a probar algo alrededor. Entonces
una aplicación, pues abrí una de las aplicaciones que tengo en el teléfono para buscar restaurantes y eso alrededor, y como a 3 cuadras encontré un restaurante súper lindo en el que pues obviamente iba a ir a la fija con la comida, pero quería probar algo más local que no fuera como comida de hotel. Además porque ya había almorzado y cenado la primera noche, pues como en el primer día en el hotel, y quería probar algo distinto. Entonces fui a un restaurante a 3 cuadras de distancia y tuve una cena súper rica, para probar un poquito de los sabores como locales, pues por así decirlo. Fui a la fija, pero aún así lo hice. Fue chévere, un buen descubrimiento, porque luego volví a ese restaurante con una amiga que hice durante mi viaje. El segundo día de mi tour fuimos a una comunidad indígena que vive netamente del turismo y tienen como una especie de cabaña en la que tienen varios animales. Entonces tienen guacamayas, tienen micos, osos perezosos, tortugas, ¿qué más? Babillas, y ese día tenían una anaconda. Entonces al principio yo realmente no quería hacer lo de la anaconda, me daba un poquito de miedo, pero pues todo el mundo lo estaba haciendo y tomándose la foto, y dije que no podía desperdiciar el momento, que a pesar de que de pronto no me gustó cómo la estaban manejando, necesitaba tener la experiencia de cargar este animal. Y fue toda una sorpresa porque me imaginé que iba a ser como, que su piel iba a ser muy como roñosa, pero no lo es. Era supremamente suave, y aunque parecía que estaba mojada, no lo estaba seca, pero era súper suave, fría. Y ya, o sea, la foto es un momentito ahí porque los señores la están teniendo con muchísima fuerza y el animal está obviamente tratando de zafarse. Pero hay que hacerlo, hay que tener la experiencia de sentir a la anaconda ahí en el cuello, y sobre todo de tocarla, porque tiene una piel supremamente suave, no es escamosa ni nada, es súper raro, y no está mojada tampoco, aunque en la foto se ve que está como húmeda, pero no, estaba seca, así que además de suavecita es supremamente brillante. Una vez salimos de esta comunidad, la siguiente parada fue la isla de los micos, que fue lo que más me gustó de mi viaje, porque te suben y juegan contigo y todo. Recomendación: antes de ir a la isla de los micos, o en la mañana durante el tour, si saben que van a ir a la isla de los micos, no se pongan ni bloqueador solar ni repelente para insectos, porque los micos se van a subir, te van a tocar, y como van a comer también se pueden enfermar. Entonces igual no lo van a necesitar, yo no vi ni un zancudo en esa isla. Y no nos hizo mucho sol tampoco, así que eso fue una ventaja. Pero igual a la entrada le dan a uno una pequeña inducción de qué hacer o qué no hacer, pero dura como menos de 5 minutos. Y ya, luego de ahí para allá empiezas a ver los micos caminando, pasan los guardas y te pasan bananos para que los alimentes. Entonces apenas el guarda te pone un banano encima, tienes a 5 o 7 micos encima jugándote, tratando de quitártelo. Y es súper chévere porque no muerden, no nada, son súper suavecitos. Las patas son súper suavecitas, parece que no tienen uñas porque tampoco arañan ni nada. Y son muy livianitos, entonces, no, súper lindo. Fue la mejor experiencia que tuve casi que durante todo mi paseo. Me encantó y lo volvería a hacer sin duda. Recomendación: después de eso lleven como pañitos y mucho antibacterial, aunque ahí pueden lavarse y echarse desinfectante, pues porque los miquitos están encima de uno todo el tiempo y se hacen pipí y popó encima de uno. Y la otra recomendación es: yo iba con una camiseta blanca y obviamente se veía todo el mugre de todo lo que hicieron esos miquitos, pero las personas que de pronto tenían colores oscuros no se notaba tanto. Estaba ahí, pero no se notaba, así que preferiblemente lleven una camisa o ropa de colores oscuros para que no vean las cosas que les hicieron los micos todo el día. Y pues sí, unos pañitos para limpiarse después la cara o algo, porque lo van a tocar a uno por todas. Pero súper bonito, muy chévere, esa es súper experiencia. No es mucho el tiempo que uno está ahí realmente, pero es una súper experiencia, súper recomendado.
Después de Isla de los Micos fuimos a una reserva, uno se puede quedar allí y todo, a almorzar. El almuerzo delicioso, hicimos un poquito de sendero por un pedacito de selva que hay allí, súper chévere. Luego de almorzar y de un relativamente breve descanso, porque no hay mucho tiempo para descansar ni para parar, fuimos hasta una comunidad de indígenas ticunas, que es una de tantas etnias que hay en el Amazonas. Y fue súper chévere porque justo a la entrada nos estaba esperando como la abuela de la comunidad y nos saludó a todos, nos de la mano, de besito, todo fue súper chévere. Y adentro pues nos llevaron como a su casa principal y ahí nos hicieron un baile, nos recibieron pues nos dieron una bienvenida en su dialecto, fue súper chévere, obviamente hablan full español. Y bueno, y ya se empiezan a hacer la danza, las mujeres de la tribu hacen la danza y luego lo empiezan a sacar a uno. Yo fui uno de los súper afortunados y era como que no me saquen, que no me saquen, que no me saquen. Pero finalmente me sacaron y fue súper chévere, otra de esas súper experiencias, de esas cosas que uno realmente no debería decir no, sino que uno debería, la verdad, hacerlo simplemente. No todos los días tiene uno ese tipo de oportunidades, así que fue súper chévere. Pero para no hablar, simplemente les muestro cómo fue la cosa. Celina. ¿Cómo? Oh, amigo. Bueno, y luego de que todo esto pasa, tiene uno la oportunidad de pronto de comprar unas artesanías directamente a ellos, que es mucho mejor que de pronto comprarlas en una tienda en Leticia o en cualquier otra parte, porque pues les ingresa directamente a las comunidades. Y me hice un tatuaje de una fruta, que no me acuerdo cómo se llama, pero dura como 2 semanas en la piel, así que pues me lo hice ahí con uno de los símbolos que ellos tienen. Y luego de que esto pasa, hay que prepararse porque hay un viaje más o menos de 1 hora en la lancha hasta pues la última parada, que es un pueblo que se llama Puerto Nariño, que es muy interesante porque no pasa mucho allí. A pesar de que este pueblo sí está sobre tierra, no hay motos, no hay carros y solo hay un tractor que es el que recoge la basura de todo el pueblo. Entonces es súper tranquilo, demasiado. Todo es reciclado, las botellas de plástico, las tapitas, todo lo usan para algo.
y que bueno, hay un mirador allí, cuesta como 5.000 pesos entrar, entonces uno sube y tiene una panorámica increíble del río, de la selva, del pueblito, todo. Y hay una guía arriba que también le explica a uno cómo llegaron allí, por qué lo construyeron, qué se ve, porque hay un lago allí, y el lago desemboca de alguna forma al Amazonas, y ahí se puede ver delfines rosados y los grises también. Este es un pueblo súper lindo. Probamos unos helados de varias frutas de la región, también súper rico. La gente es súper amable. Y ese fue como el último punto del tour del día. Y de ahí ya pues regresamos hasta Leticia en un viaje un poquito largo, como de 1 hora y 20 minutos más o menos. En el regreso aprovechamos también hacer un poco de pronto de observación de delfines para no desperdiciar pues como toda la hora en el regreso. Ay, impecable. Un pez volador, familia, un pez volador. Está saltando por su vida. ¿Sí lo dice? Dani, asómate. Allá. ¿Sabes que es la hora que le están alimentando los delfines? Miren los allá. Miren aquí, negra. Aquí viene uno. Por este lado hay chulos. ¿Qué pasa, mi tigre? Voy a hacer el nuevo. ¿Te parece un delfín, cierto? Usted se hace el kilo después. Esa noche también decidí comer por fuera del hotel, además porque era mi cumpleaños. Entonces volví al restaurante al que había ido la noche anterior, pero decidí probar algo, obviamente algo distinto. Era una canasta de plátano con carnes y aguacate, y había un chorizo que que hacen en Brasil, que se llama calabresa, delicioso. Ay, fue una super comida, la verdad. Les dejo el restaurante por aquí abajo recomendado. El siguiente día tenía toda la mañana libre porque en la tarde iba a hacer un city tour, entonces decidí salir a caminar también un poquito por Leticia, ir a comprar algunas cosas. Terminé, bueno, fui a una cafetería, fui a tomar café, me comí un pan delicioso. Luego seguí caminando por los parques, porque hay otro parque justo donde queda como el puerto, y entré a una pastelería que, uy, delicioso, me comí un cheesecake exquisito. Se las dejo también por ahí abajo en la descripción. Y fui al museo del Banco de la República que hay allí, a ver las exposiciones que tenían. No es como súper grande, la verdad, en todo el recorrido tal vez me demoré unos 40 minutos, pues así como para quedarse, leer, tomar la foto, apreciar como bien lo que tienen allí. Y la exhibición principal está en la parte de afuera del museo, que es una serie como de fotogramas en las que muestran toda la historia desde el descubrimiento del río Amazonas hasta lo que tenemos el día de hoy. Así que fue una lección de historia bien interesante, y la verdad es una parada obligada si ustedes están en Leticia. De verdad tiene que ir. En la tarde tuve el city tour a cargo de un guía que se llamaba Carlos. El señor llevaba trabajando como 20 años como guía turístico en Leticia y se las sabe absolutamente todas. Aunque el tour principal no es realmente en Leticia, sino en un pueblo que se llama Tabatinga, pero es muy extraño porque, o no extraño, es como si la ciudad continuara y hay una línea imaginaria que divide las dos partes, como de la línea para acá Colombia, de la línea para acá Brasil. Pero entonces el tour se centró realmente en la parte de Tabatinga. Si quieren conseguir zapatos súper baratos, pueden ir a Tabatinga. Y el cambio beneficia muchísimo, además. En Tabatinga fuimos a una iglesia. Desafortunadamente estaba cerrada, pero por fuera se veía súper linda. Fuimos a un zoológico que es para animales rescatados. Entonces ahí vimos varias especies de monos y tucanes, súper chévere. Y fuimos a un lugar que se llama La Comara.
que, bueno, el señor me decía que qué lástima que yo me iba tan pronto porque los domingos, los sábados, bueno, no me acuerdo, era uno de los 2 días, había presentación como de garotas. Entonces, y yo fui como el viernes. Pero lo chévere es que la Comara está justo es un terreno muy elevado y se aprecia el Amazonas, o sea, el río increíble, es perfecto para ver el atardecer ahí, mientras uno se toma una caipirinha, que es obviamente una bebida tradicional del Brasil. Súper rico, uno se puede quedar ahí, sentarse, tomarse fotos, relajarse un rato y disfrutar del paisaje y olvidarse de todo porque es bien impactante como se ve. Entonces sí, en su visita al Amazonas tienen que ir ahí. Vayan, tienen que ir a la Comara a tomarse la caipirinha y relajarse a ver el atardecer ahí, como en la lomita. Súper chévere, de verdad. Aquí esta fue una de las mejores fotos que tomé en todo mi viaje. En mi último día pues ya no tenía mucho tiempo, solo tenía la mañana libre, pero entonces el guía que había tenido me comentó que podíamos ir en la mañana a una comunidad indígena a hablar con el chamán, y a mí me encantó la idea y decidí hacer el tour. Solo fueron unas 3 horas en total. De Leticia se agarra una carretera como por media hora más o menos, llega uno a un punto y de ahí se va caminando hasta la Maloca. Y fue muy interesante escucharlo porque pues cómo es su visión del mundo, cómo llegaron ellos, cómo ven a ellos el tema de la guerrilla, de la civilización, de cómo eran sus costumbres antes de que los españoles llegaran y que llegara todo el desarrollo, incluso en estos tiempos. Así que fue bien interesante hablar con él. Hice mambe de coca, que fue muy interesante porque uno pensaría que la coca es como súper mala, pero básicamente no, da energía y adormece un poquito la boca. Y ellos cogen la hoja, la ponen en una paila gigante al fuego hasta que está tostada. Luego la ponen como en un pilón y la machacan hasta que la hacen polvo. Y eso se toma una pequeña cantidad, se pone bajo la lengua y se tiene ahí. Y se humedece, y se hace una abuelita por acá. Pero no tiene efectos alucinógenos ni nada de esas cosas. Simplemente aporta energía y hace parte de las tradiciones de estas comunidades. Entonces también fue muy interesante porque aprendí mucho sobre eso. Y de regreso entramos a una pequeña reserva también que hay de camino a la comunidad, a ver algunas especies de peces, porque tienen como unos acuarios allí. Entonces algunas especies de peces que se ven netamente en el Amazonas, y conocer algunas frutas típicas también de la región y cómo se dan los arbolcitos. Bien interesante. Y eso concluye más o menos mi viaje al Amazonas. Recomendaciones así como generales: yo compré repelente, protector solar, de todo, pero realmente lo utilicé una vez en todo mi viaje. No sé si fui muy afortunado de que no hizo mucho sol durante el tiempo que estuve, al menos durante los tours. Mientras estuve pues en el hotel y eso, alcancé a ir a la piscina, solear un rato, aunque no era el centro del tour. Pero sí hace bastante calorcito. Igual es súper barato allá, entonces comprar aguas para tener en el hotel y todo no es un gasto representativo. Pero si tienen un repelente ya en su casa y bloqueador solar, llévenlo, no compren, no vale la pena, o compren una cosa súper chiquita porque no lo van a necesitar tanto. En Leticia no hay tantos zancudos como uno pensaría, ni bichos ni nada, o sea, no. Segunda recomendación: ir como con la mente muy abierta. Es un lugar muy distinto, aunque como lo he dicho, Leticia es un pueblo completamente desarrollado. Sí hay que ir decidido a probar y a hacer cosas nuevas y ver y conocer y experimentar. Es bien chévere, es un lugar muy interesante. Yo no entendía, por ejemplo, qué hacían en algunas comunidades que hacen todo el día sin todo el entretenimiento que tenemos nosotros, que los celulares, internet, ¿no?
sobre todo en Puerto Nariño, que fue el punto más tranquilo que visitamos. Pero bueno, hace parte como del paseo. Y la verdad es simplemente eso, ir, disfrutar sin juzgar, sin nada. Es muy bonito, es muy tranquilo, es literalmente para relajarse, porque además el internet allá es bastante malo, incluso en el hotel era bastante malo. Algunos operadores de celular no tienen muy buena señal, entonces es perfecto porque sirve para desconectarse totalmente. Además, mientras uno está en los botes, pues cero señal, y eso está bien porque se concentra uno en lo que está viviendo y no pegado al teléfono para nada. Literalmente para lo único que saca uno el teléfono es para tomar fotos. Pero si usted tiene una cámara, mejor llévese su cámara, porque hay muchas cosas, o sea, a las que uno va a querer tomarle fotos y videos y todo, así que váyase preparado con un buen teléfono, una buena cámara y batería extra por si acaso, porque hay muchísimas cosas a las que tomarles fotos. Aquí en la descripción les dejo los nombres de los lugares donde estuve, la agencia de viajes con la que hice todo, para que si quieren vayan. Y preguntas y algo que tengan, obviamente pueden dejarlas en los comentarios y con mucho gusto se las respondo. Es un súper paseo. Yo la verdad no me lo imaginé tan así, pero vale muchísimo la pena ir. Es muy lindo. La próxima vez, ya yo sabiendo cómo funciona todo, la verdad no pienso quedarme como en hotel ni nada. Quiero hacer algo ya como quedarme en la selva, porque bueno, además conocí un montón de gente en el proceso, y sobre todo los extranjeros les encanta quedarse es como en la selva, y con los que alcancé a hablar antes de irme me dijeron que fue súper chévere. Entonces sí, la verdad quisiera hacer una cosa más así, en la que tengas que ir a pescar tu comida y quedarse en un árbol, cualquier cosa de esas, o con una de las comunidades. Eso sería más interesante. Igual hay muchísimas actividades alrededor, hay para hacer canopy, hacer kayak, ir a lagos, ir a tours mucho más intensivos por la selva. Así que también es como súper recomendado, y en mi siguiente visita de seguro, porque tengo que volver, es lo que voy a hacer. Espero que les haya servido este no tan corto videito, y de verdad si tienen dudas o preguntas o algo, simplemente lo escriban y yo les respondo. Chao.